Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en cuarentena? Comenten abajo de nuestro YouTube, queremos saber de ustedes. Hoy vamos a darle gracia y amar a nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Cantar a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Cantar alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Voz, seguiré mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú. Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que hay restauración. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi sueño eres tú, mi sueño eres tú, mi Dios. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite
perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huyera de ti. Y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi Jesús es mi todo. Amén. Gracias, Cristo.
Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, hoy reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: y Cristo eres Dios,
Cristo eres Dios. Tú eres Dios. Gracias, Cristo Jesús. Solo tú eres digno de ser alabado, mi Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Gracias, Dios. Solo te decimos, Dios. Gracias, Padre. Santo, santo es tu Dios. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Gracias, Cristo Jesús. Padre mi Dios, te damos gracias, Padre Celestial, primeramente por una oportunidad más, Padre Celestial, de estar delante de tu presencia. Hoy venimos buscando tu presencia, Padre Celestial, primeramente, mi Dios, porque sabemos, Padre Celestial, que fuera de ti no encontramos nada, mi Dios. En ti, Padre Celestial, está la confianza, Padre Celestial, que podemos encontrar, el gozo, Padre Celestial. Te bendecimos y te adoramos, Padre. En este momento, Cristo Jesús, te bendecimos y te adoramos, y ahora, Padre Celestial, vamos a recibir de tu palabra, mi Dios, la cual nos conforta a nosotros, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos ser, Padre Celestial, hacedores de tu palabra también, mi Dios. Abre nuestra mente y nuestro corazón donde estemos, Padre Celestial, para poder escuchar, Padre Celestial, porque sabemos que tú en todo momento estás hablando, mi Dios. Padre, mi Dios, te bendecimos y te adoramos. A ti sea la gloria y la honra. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les dejamos con el pastor Felipe. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, otra vez aquí, otro domingo, para glorificar y dar gracias a Dios. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos celebrando, yo creo que todavía seguimos celebrando la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo.
Y como ustedes saben, la semana antepasada estuve hablando sobre la crucifixión y la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador, que murió por nosotros. Y una de las cosas que dije, que la resurrección cambió todo totalmente. Al cambiar todo, cambia la atmósfera, y se acuerdan que yo había dicho la semana pasada, y creo que es importante que nosotros podamos entender qué es la atmósfera, qué es lo que estamos tratando de decir en este tiempo. Creo que es vital, creo que es importante que nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de manejar nuestra vida sea conforme a lo que dice Dios. Porque lo que estamos tratando de decir es, con la atmósfera, es por ejemplo, y lo hemos dicho desde mucho tiempo, es por ejemplo una persona entra a un lugar y tú presientes, si viene enojado, vas a sentir luego la manera que esa persona entra como enojado. Entonces miramos que lo que carga no es correcto, es enojo, es ira, es no sé, rencor, no sabemos lo que pueda cargar en su corazón esa persona, pero estamos viendo qué es lo que está cargando y lo que hace que el cuarto donde él entra se sienta diferente. En uno de los salmos, el Salmo 22, si no me equivoco, el Salmo 22, versículo 3 dice que Jehová habita en la alabanza de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, creo que esa es una de las maneras que podemos mirar que cuando nosotros empezamos a hacer nuestra vida alrededor de Dios, que Él es el centro de nuestra vida, nuestra manera de pensar, y es donde viene la atmósfera, nuestra atmósfera cambia, porque somos cargadores de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer su palabra, a poner nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestro semblante cambia, nuestra voz cambia, nuestro caminar cambia, nuestra manera de pensar cambia. Entonces hay un cambio de atmósfera totalmente. Todas las personas pueden sentir cuando tú vienes, por ejemplo, cuando estás en un tiempo difícil. No sé si ustedes sepan, mi sobrino falleció hace una semana y estuvimos ahí en el entierro y se sentía ese peso tremendo. Creo que eso es lo que estamos hablando. Sabemos que pasó algo muy difícil, nuestros corazones están quebrantados, llorando a la misma vez por la ausencia de este amado sobrino, pero miramos que eso es lo que estamos hablando, lo que cargamos. Traemos tristeza, se va a notar. Traemos gozo, se va a notar. Traemos preocupaciones, se va a notar. ¿Qué estás cargando? Y por eso esta serie, seguimos en la serie que se llama Atmósfera y estamos en la sección 4, en el número 4, la parte número 4 de la atmósfera. Y hoy vamos a hablar de contendiendo, o más bien dicho, peleando por un cambio de atmósfera. Y eso es donde quiero que nosotros empecemos a hablar de esto. Y creo que conecta todo con la resurrección de nuestro amado y Señor Jesucristo. Todo da vuelta alrededor de Cristo Jesús. La atmósfera, o como quieras poner tú en tu casa, todo cambia por lo que Él hizo. Amén. So yo les invito a que abran su Biblia en Santiago. Vamos a ir para Santiago, pero antes de que vayamos a leer Santiago, quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo por medio de YouTube. Muchas veces entramos y no queremos empezar con el servicio y hablar, pero quiero decirles que gracias por dejarnos entrar en su hogar y poder llevar la palabra y darle la gloria y la honra al Señor Jesús. Espero que este tiempo sea agradable para ustedes, de edificación para cada uno de ustedes, para sus familias y para el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, para aquellos que nos están escuchando que no conocen de Cristo, que es la primera vez que están en sintonía en YouTube. Les damos la bienvenida y espero que esta predicación o este mensaje les ayude a seguir adelante y conocer a Cristo Jesús. Amén. Porque eso es lo que importa, conocer a Cristo Jesús es lo principal. Pero quiero que vayan a Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Son dos versículos que vamos a leer hoy y de ahí vamos a seguir hacia adelante. El tema de hoy se llama contendiendo por un cambio. ¿Qué cambio? El cambio de atmósfera, el cambio de nuestras vidas. Y creo que los discípulos contendieron por eso, pelearon por eso, pelearon porque hubiera un cambio. ¿Cómo pelearon? No estoy hablando de un pleito agresivo,
estoy hablando de un pleito de amor. Ellos cambiaron el mundo completo con amor, con el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la resurrección? Que cambió todo, cambió el mundo romano, cambiaron lo que es las mujeres, Dios las exaltó, cambió lo que era las escuelas, en estudiar, los trabajos, los niños. Miramos que hubo un cambio totalmente. Y yo creo que los discípulos es lo que estaban ellos buscando, un cambio. No porque haya sido un cambio, queremos que cambie, no, porque Cristo Jesús les cambió la vida. Y querían que todos conocieran a ese Jesús que murió y resucitó por nosotros. Entonces miramos que los discípulos fueron a todas partes del mundo y predicaron el Evangelio. Llevaban eso tan preciado que era el Evangelio, que era el Espíritu Santo cargando en ellos. Y eso es lo que queremos ver hoy. Miren lo que dice Santiago. Y Santiago me agrada, bueno, toda la palabra me agrada, pero me agrada lo que él dice. Y si ustedes no saben, Santiago es el medio hermano de Jesús que está escribiendo esta carta. Y lo más importante es esto, que Santiago no creía en Cristo Jesús, pero viene la resurrección y se le aparece, porque miramos en la palabra de Dios en Corintios que nos dice que fue a uno de los primeros que se le apareció, a Santiago, al hermano, al medio hermano. Entonces miramos que él viene a convertirse en cristiano y está llevando este evangelio. En realidad era el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces miramos que en esta carta está escribiendo y pone estos dos versículos tan impactantes que a mí siempre me han atraído, y es la vida de Elías. Si ustedes conocen a Elías en el Viejo Testamento, miramos que Elías era uno de los profetas, un profeta mayor, como dice en la palabra de Dios. Era aquel profeta que oró y paró la lluvia. Miramos eso en Reyes. Y miramos que era un hombre que cambió todo. Oró y cerraron los cielos por 3 años y medio. Volvió a orar y dice que llovió. Entonces miramos en Santiago que nos da algo bien importante aquí. Y nos dice esto, vayamos para allá. En Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, y dice esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por dejarnos la oportunidad de venir a escuchar tu hermosa y preciosa palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos dejas estar unidos en espíritu y poder escuchar tu hermosa palabra, por poner estos medios para poder conectarnos con todos los hermanos en Cristo. Padre, gracias en verdad, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos el cuerpo tuyo, cada miembro, cada persona que cree en ti, Señor. Y hoy venimos a ti pidiéndote, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar tu hermosa y preciosa palabra. Como dice tu palabra en Hebreos, que penetre lo más profundo, Padre, tu palabra, y que saque todo lo que no es de ti, Señor. Es viva y eficaz, lo sabemos, Señor. Que penetre profundamente en nuestros corazones y que podamos ser restaurados y podamos ser renovados, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, pido por todo el oyente que nos está oyendo, que tú abras sus oídos, su mente y su corazón, y que todo lo que hable en este día sea para la edificación de tu cuerpo, Señor, de cada persona que nos está escuchando. Y a mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra. Padre, que no quite ni le ponga, sino que todo sea para la edificación de tu cuerpo y para darte gloria y honra a ti, Señor Jesús, nuestro amado Redentor y Salvador. Todos te lo pedimos en tu nombre. Y el pueblo de Dios en su casita dice amén. Y los que estamos aquí, amén. So, miramos aquí Santiago que nos da una confortidad. Nos deja saber que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está diciendo Santiago claramente, ¿saben qué? Elías, el gran profeta, era un hombre común y corriente, como usted, mi hermano, y como yo. Él tenía los mismos defectos que todos nosotros tenemos. La diferencia es que él seguía al Señor con todo su corazón. No quiero decir que nadie le está siguiendo al Señor, sino que seguía fielmente al Señor. La diferencia es que
Él servía constantemente y nosotros muchas veces nos desbalagamos. También Él se desbalagó, pero creo, y lo podemos mirar en la historia de Él. Si ustedes quieren leerla más adelante en su casa, vayan al libro de Reyes y la historia de Elías está ahí y es una historia impactante, que Dios hizo grandes cosas en la vida de Él. Pero el punto es este, mi hermano y mi hermana, que tú y yo podemos también ser igual que Elías. Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo? Hacer todos prodigios y milagros y esto y lo otro. No necesariamente tenemos que hacer prodigios y milagros como Elías, porque si tú miras en la palabra de Dios, los recuentos o los milagros que se hicieron, ninguno es igual, todos fueron diferentes. Pero sí creo que Dios nos escucha igual que a Elías. Sí creo que cuando tú oras al Señor, Él te escucha como escuchó a Elías. Y puedo decir testimonios demasiados aquí, pero creo que Dios puede usarte si tú te dejas usar. Por eso el tema de hoy es contendiendo por un cambio. Por eso el tema de hoy es contendiendo por un cambio de atmósfera o un cambio de nosotros mismos. Y la única manera que podemos hacer es creyéndolo en sus promesas. Hemos estado hablando desde atrás que debemos de confiar en el Señor Jesús. Sabemos que en estos tiempos difíciles que estamos pasando y que estamos en cuarentena, que estamos quedándonos en casa, muchos de nosotros nos quedamos en casa y lo que hacemos es dormir, muchos de nosotros. Lo puedo decir por mí mismo, yo quiero dormir todo el día. Parezco un oso en invernadero, se dice, correcto. Pero mi esposa me dice, no, hay cosas que tenemos que hacer aquí en la casa. Pero creo que muchas veces no ponemos atención y es el tiempo de poner atención. Este tiempo que hemos estado en casa con nuestras familias y los que no han podido estar con su familia, que están trabajando, gracias a ustedes, gracias porque están sirviendo a la comunidad, gracias porque se están exponiendo y están arriesgando sus vidas. De verdad, estamos orando por ustedes. Gracias a los enfermeros, enfermeras, médicos, a todo el personal de los hospitales, a todos los que hacen posible que nosotros tengamos comida en nuestra casa, a los que están trabajando en el campo, a nuestros hermanos que están trabajando ahí duramente. Estamos orando por ustedes, gracias de verdad. A los que están trabajando en gasolinerías, porque también están trabajando todos ellos, gracias de verdad. Todos están haciendo un esfuerzo y gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Sabemos que juntos vamos a ir adelante y primeramente Dios, vamos a estar unidos para adorar juntos en la iglesia. Pero el tema es que muchos de nosotros nos hemos quedado en casa, no porque queramos, pero es por lo que está aconteciendo. Y es tiempo de que podamos estudiar más y orarle más al Señor. Y tú vas a decir, pero pastor, tengo como 3 niños que no aguanto, están brincando, están haciendo sus cosas y están todo el día en la casa. Mi hermano, yo tengo 6 hijos en mi casa. Tengo una bebecita hermosa que es una princesa, una reina, y tengo 6 príncipes en la casa. Y tratamos de acomodarnos en la manera que podamos hacer. No somos perfectos, pero tratamos de buscar el rostro de Dios. Y por eso es que se llama el tema de hoy contendiendo por un cambio. Debemos de hallar la manera de cómo movernos a una nueva etapa en nuestra vida. Y es una nueva etapa en nuestra vida. Yo nunca pensé en el tiempo que he estado en el ministerio y en mi vida, de lo que he vivido, que íbamos a vivir un tiempo así como el que estamos viviendo hoy, de que estamos en nuestras casas, están cerradas todas las cosas. Pero si ustedes se acuerdan que dije hace mucho tiempo, las fronteras están cerradas, muchos lugares están cerrados, pero el cielo no está cerrado. Los cielos siguen abiertos y puedes entrar en el trono de misericordia y puedes cambiar la manera de vivir tu vida. Por eso estamos hablando contendiendo. Ahora, Elías creyó. Él, antes de mirar la lluvia, creyó en el Señor y oró. Y la palabra de Dios dice que llovió, regresó la lluvia. Entonces creo que la oración es importante. Creo que es importante para nosotros que sigamos adelante. Creo que las cosas han cambiado demasiado en nuestras vidas con todas estas cosas que están pasando, la pandemia en todo el mundo, todos los que han fallecido por causa de este virus. Creo que nosotros nos enfocamos en todas estas cosas, pero no nos estamos enfocando que Dios tiene el control también de todo. Quiero que vayamos a un pasaje que me encanta y es una de las cartas favoritas mías. Quiero que vayamos a Judas, uno de los libros más pequeños en la Biblia,
y es solamente un capítulo. Y si ustedes lo ojean, se les va a pasar. Está entre medio de Génesis y Apocalipsis. Estoy jugando. Para aquellos que me extrañan, saben que siempre les digo eso. Pero vayan para Apocalipsis. Está pegado a Apocalipsis. Se lo puede perder. Está entre Juan y Apocalipsis. Pero quiero que vayamos a unos versículos tan impactantes que Judas nos deja saber. Judas es otro personaje importante en la palabra de Dios. Era el medio hermano de Jesús también. Y él vino a ser... a convertirse al cristianismo. No creía tampoco en su hermano, no creía que Cristo Jesús era el Mesías, hasta que hubo un cambio en su vida, se le apareció el Señor. Entonces vamos a ir a esta palabra y es donde agarramos la palabra contendiendo, es donde tomamos esa palabra que es tan impactante que la vamos a entender ahorita. Pero antes de mirar todos sus versículos en el versículo 3, vamos a comenzar del versículo 1 para desmenuzarlo, porque es importante saber estas cosas. Estamos contendiendo, por un cambio. Estamos contendiendo para que nuestras vidas cambien, para que tomen un giro diferente, para que la atmósfera en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la iglesia cambie. Y no es que, lo vuelvo a repetir otra vez y recalcar, no es que nosotros lo cambiemos, es el Señor que hace todo posible. Amén. So vamos a Judas, y dice Judas así en su palabra. En el Señor en su palabra, porque es el Señor usando a Judas. Dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos versículos me han impactado tan importante. Esta carta, y sé que no va en el caso, pero quiero dar un poquito de información de esto. Esta carta, Judas la está escribiendo y tiene un deseo de escribir sobre la salvación, sobre la común salvación. Y lo que quiere decir es que, al decir común salvación, de lo que todos tenemos igual, que es que estamos unidos en Cristo Jesús. Quería escribir una teología sobre la salvación, pero el corazón no lo dejaba como pastor de darles más información que era más importante. Que habían entrado personas a la iglesia y habían entrado falsos maestros. Si ustedes saben, Pedro y Pablo lo advierten constantemente, el Señor Jesús lo advirtió, que iban a venir lobos rapaces, falsos maestros. Pablo y Pedro lo están avisando, le dicen a la iglesia, van a venir lobos rapaces, van a venir falsos maestros, tengan cuidado. Pero Judas dice, ya están aquí. Y por eso era la necesidad de él de escribir esta carta, pequeña carta que es tan poderosa. Si ustedes la leen, la carta, les va a tomar yo creo unos 15 minutos en leerla o menos, pero trae unas joyas tremendas, trae unas pepitas de oro tremendas que pueden ayudarte a mirar una de las cosas tan importantes, que es los falsos maestros y los que están en Cristo Jesús. Pero déjenme desmenuzar un poco lo que traemos aquí, ¿ok? Dice la palabra de Dios esto, y lo vuelvo a leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, punto. Déjeme decirle algo. ¿Está escuchando? Judas está alentando a aquellos que son llamados. Mi hermano, mi hermana, usted y yo somos llamados. Y ese es el tremendo gozo que me da. Por eso estamos nosotros aquí, y por eso nos dice la palabra de Dios que contendamos, que peleemos por lo que nosotros creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Las promesas de Dios, lo que está aquí en su palabra. Entonces sigue diciendo, y tengo varios versículos que creo que van a ser importantes para nosotros que los podamos mirar. Llamados, como ustedes saben,
el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 29 y 30 dice esto, ¿ok? Y déjenme leerlos ahí y ahorita vamos a juntar todo. Dice, porque a los que antes conoció también Él predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Escucharon? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces miramos que Pablo, como tanto Judas, nos dice que nos ha llamado el Señor. Mi hermano, mi hermana, a ti te ha llamado. Y creo que muchos de los que nos están viendo también, sé que también les está llamando a ellos. Y necesitamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces miramos aquí que que Judas está escribiendo esta carta y se la está escribiendo a los llamados. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué impactantes palabras. Hemos sido llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a santidad. En 2 de Timoteo nos dice esto, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Miren el llamamiento. Quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué dice ahí? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Miramos que en el libro de Timoteo nos deja saber Pablo que hemos sido llamados a ser santos. Ahora, fuimos llamados. Y fuimos llamados no solamente a ser llamados porque Él quería llamarnos, no, nos llamó para que fuéramos santos, para que viviéramos separados de las cosas que no son buenas, de las que no le agradan a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. No solamente nos llamó un llamado santo, pero es un llamado alto. No los llamé yo a ustedes, y si ustedes me están escuchando, yo no sé lo que los estoy llamando, es Dios. Cuando a mí me llamó Dios, no me llamó un hermano. Por ejemplo, hace 20 años cuando vine a Cristo Jesús, había una hermana, hay una hermana, todavía vive, ella está en sus 80 años y siempre le decía abuelita. Me acuerdo cuando ella me habló y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Y ella me condujo a conocer al Señor y por muchos años ella me ayudó a seguir adelante. Ahora, ella no me llamó, ella fue el instrumento que Dios usó. Pero el llamamiento fue de Dios. Nos llama a ser santos, pero también nos llama de lo alto. Y miren lo que dice su palabra. Y quiero que miren ahí para que ustedes miren que no estamos mintiendo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y creo que estos versículos nos van a ayudar a contender por un cambio. Cuando nosotros empezamos a conocer que no nomás solamente fuimos llamados para escuchar la palabra de Dios y estar sentados en nuestro couch o en nuestro sofá, sino que nos llamó por un propósito. Primero es porque quiere que seamos santos, seamos separados, seamos para Él nada más, seamos para Dios solamente. Pero no solamente nos llamó así por medio de una persona, Él nos llamó. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 14 de Filipenses dice, prosigo a la meta. Pablo está diciendo, yo estoy corriendo, yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Estoy corriendo conforme a lo que Él me prometió. Y luego dice Él esto, prosigo a la meta, al premio del, ¿qué dice ahí? Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Escucharon? Él está diciendo, yo sigo corriendo porque fue un llamado de lo alto, fue un llamado de Dios, supremo llamamiento, un llamado de lo alto. Mi hermano, déjame decirte que estás en casita escuchándonos hoy ahorita en este día. Dios no solamente te llamó para ser santo, pero Él te llamó desde lo alto. Él pronunció tu nombre. Él quiere tener una relación contigo. No solamente eso, y la palabra lo dice también así, es un llamado no solamente de lo alto, pero celestial. Es algo fenomenal, es algo fantástico, es algo impactante, que no solamente nos ha santificado, no solamente nos ha llamado, pero también desde el cielo.
Imagínense, la palabra de Dios dijo Jesús esto, y me viene a la mente, Jesús dijo claramente esto, que cuando una persona es salva, todos los ángeles del cielo se ponen gozosos. Qué impactante. Miren lo que dice aquí. Dice en Hebreos 3:1. Vaya, Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, miren el libro de Hebreos. El autor del libro de Hebreos nos dice, por lo tanto, hermanos santos, nos está llamando santos a todos nosotros. Y créanme, no somos santos porque hicimos algo bueno. No sé si usted sepa, somos santos porque lo que hizo Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la crucifixión y que hablamos de que resucitó y que hablamos de que alguien tenía que morir y ese fue Cristo Jesús? Nuestros pecados fueron transferidos hacia Él y su justicia fue imputada en nosotros. Fue una transferencia. Entonces ya ahora no nos miramos como enemigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Que dijo Jesús, ve dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Se acuerdan la semana pasada? Entonces ha habido un cambio total y nosotros debemos de seguir contendiendo por ese cambio de atmósfera, por ese cambio de vida de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Dios. Entonces cuando pasa eso, miramos claramente que el libro de Hebreos nos está diciendo en el capítulo 3, versículo 1, por lo tanto, hermanos santos, y ya sabemos por qué somos santos, por lo que hizo Cristo Jesús, no por lo que hicimos, porque nosotros somos pecadores y porque nosotros no podemos comprar nuestra salvación. Pero la Biblia dice esto y sigue diciendo en el libro de Hebreos, participantes del llamamiento ¿qué? Celestial. Fue de lo alto, fue de Dios mismo. Nos llamó, Él nos llamó. Y sigue diciendo en ese mismo versículo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces estamos considerando que fuimos llamados de lo alto, celestialmente, y que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Entonces cada vez que nosotros estamos aquí pecando, el Señor dice, yo ya pagué la deuda por ellos. Amén. Eso no nos da licencia, déjame calcar algo, eso no nos da licencia de pecar. Eso no nos da licencia de hacer lo que es malo y decir al cabo Dios me va a perdonar. No, cuando uno piensa en esa manera, entonces algo está mal, mi hermano. Porque si fuimos salvados para santidad y para llevar una vida como Dios manda, en justicia, en santidad. Amén. Ahora, déjame decirle, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice que estamos llamados a tener comunión con el Hijo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice que somos llamados a tener comunión con el Hijo. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, usted apunte, yo nomás les voy a dar los pasajes y usted los lee en su casa. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 nos dice que estamos llamados a una heredad y a una bendición. Estamos llamados para ser bendecidos, mis hermanos. En Gálatas capítulo 5, 13 nos dice que estamos llamados a libertad. Es impactante lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 15 dice que estamos llamados a la paz. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a traer contienda, sino a tener paz. Y ustedes lo pueden leer en su casa. Y miramos que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice que estamos llamados a la santidad, como ya lo habíamos mirado temprano. No solamente en Tesalonicenses, pero 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 nos dice, 15, perdón. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 nos dice lo mismo, que estamos llamados a la santidad. En Efesios capítulo 4, versículo 4 nos dice que estamos llamados a la vida eterna. Estamos llamados a la vida eterna. No solamente estamos llamados a la vida eterna, pero Pedro nos dice que estamos llamados a la gloria eterna. No solamente estar allá, pero mirar toda la gloria de Dios. Vamos a estar glorificados en nuestros cuerpos. Esto es impactante.
El llamamiento que dice Judas a todos los llamados está diciendo que tú y yo somos llamados, y nos ha llamado a ser separados y a vivir una vida en justicia y a ser luz para aquellos que están en la oscuridad. Y no solamente eso, dice que vamos a recibir premios. Somos llamados por Dios. Entonces miramos en estos versículos primero de Judas, que dice que el hermano de Jacob, dice Judas, siervo de Jesucristo, y vuelvo a leer el versículo 1, y hermano de Jacob, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Ya hablamos, son los que han entregado su vida, a usted y yo, mi hermano, y somos llamados, y dimos un ejemplo a qué somos llamados: a vivir en santidad, a vivir en rectitud con Dios, a vivir en paz, a vivir en la bendición de Dios, en la esperanza de Dios. Si me que se me pasé, ¿verdad? Efesios 4:4 dice que estamos llamados a la esperanza de Dios. Entonces, estamos llamados. Es importante que podamos entender que usted y yo somos llamados. Por eso, cuando leemos estos versículos, nos animan a decir, wow, entonces estoy llamado a todo esto, mi vida tiene que cambiar, porque nos espera algo. Así como Pablo estaba hablando en Filipenses capítulo 3, dice claramente que estaba corriendo al llamamiento de lo alto, al supremo llamamiento, al premio que se iba a ser entregado a él, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. Y luego sigue diciendo a los llamados, a los santificados en Dios Padre. En otras versiones dice a los amados, a quien los ama el Señor. Y creo que es una de las traducciones que se oyen más ahorita, es a los amados en Dios Padre, que Él nos guarda. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Déjame decirle una cosa: a los santificados en Dios Padre. ¿Cómo está eso? Volvemos otra vez a la cruz. Volvemos otra vez a Juan 3:16, donde dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos santificó por medio de Cristo Jesús. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo único, verdadero, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna con Él. Entonces estamos mirando que Judas, al decir esto, dice, hey, somos llamados y somos santificados, somos amados por Dios. Y luego sigue diciendo, y guardados en Cristo Jesús. Ahora es otra de las cosas muy importantes que estamos pasando ahorita en estos tiempos, las dificultades que están pasando, las escaseces, el trabajo que muchos hemos perdido, o muchos no tenemos tantas horas que trabajar por lo mismo. Él nos guarda. Tenemos que tener confianza en Él. Miren la palabra de Dios en Juan 6:37. Juan 6:37. Él nos guarda. Él nos guarda. Por eso quise comenzar en el versículo 1, porque sé que esto nos conforta a nuestros corazones, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que hemos sido llamados de lo alto, que no nos habló un pastor, que no nos habló un hermano, fueron usados, fueron instrumentos, fue una hermana, fueron instrumentos, pero el llamado en realidad fue del Dios mismo verdadero, que nos llamó para que fuéramos parte de la vida que quiere que sigamos, el propósito que Él tiene. Pero dice esto en Juan capítulo 6, versículo 37, y lo voy a leer hasta el 40, dice esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echaré fuera. ¿Escucharon? Cristo Jesús dice claramente que todo el que viene a Él no lo va a echar fuera. Entonces estamos guardados en Cristo Jesús. Mi hermano, usted y yo estamos guardados en Cristo Jesús. Somos llamados, somos santificados, amados por Dios, y aparte somos guardados por Dios. Confía en sus promesas. Eso nos debe motivar, nos debe alientar a que debe cambiar y pelear por la verdad. Pelear porque queremos que nuestras vidas cambien. Entonces sigue diciendo aquí Juan, en el libro de Juan, dice esto, Jesús continuó diciendo en el versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, que dice ahí, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que
ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Miren lo que está pasando ahí. Somos guardados en Cristo Jesús. Judas sabía esto, sabía que estábamos guardados. Déjame decirle una cosa, mi hermano. Vivamos o muramos, somos para Cristo Jesús. Ahora, al decir esto, muchos van a decir, entonces no nos va a pasar nada. No estoy diciendo que no nos va a pasar nada. Estoy diciendo que estamos guardados en Cristo Jesús. Estoy diciendo que tal vez, y yo me voy a poner de ejemplo, tal vez yo fallezca en un mes, o en 2 meses, o en un año, o no sé cuándo. Dios sabe solamente. Eso no quiere decir que mi vida terminó y quedé olvidado. No. Eso quiere decir que todavía que estoy guardado en Cristo Jesús, que al morir no estoy perdiendo nada. Al contrario, estoy ganando. Voy a estar en la presencia de Dios Altísimo. Eso es impactante. Mira lo que dice Juan 10, 27 y 29. Dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Escucharon? Estamos guardadas en Cristo Jesús. No perecerán jamás. Y luego dice esto: ni nadie las arrebata. ¿De quién? De su mano. De mano de Cristo Jesús. Entonces estamos viendo que estamos guardados en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, estamos guardados en Cristo Jesús. Confía en Él. Y creo que es importante en estos tiempos que podamos entender que si somos de Cristo, estamos guardados en Él. Y tú me vas a hacer la pregunta, pastor o hermano o Felipe, ¿cómo sé yo que soy de Él? Cuando tú crees en tu corazón, sinceramente crees dentro de tu corazón que Cristo Jesús es el Señor, que murió por ti, por tus pecados, te arrepientes primeramente. Porque tiene que haber un arrepentimiento, conociendo que somos pecadores. Y vienes a Él, le pides perdón y le dices que entre en tu corazón como Señor y Salvador. Tu vida va a cambiar, pero tienes que en verdad creer con todo tu corazón, orarle a Él. Miramos que esa es la manera. Entonces miramos aquí: nadie me las arrebata de mi mano. Y luego versículo 29, mi Padre que me las dio, ¿escucharon? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miramos una doble cubrimiento. Dice, nadie las quita de mi mano y nadie las puede quitar de la mano de mi Padre. Entonces estamos viendo que estamos guardados, como dijo Judas, dice claramente él, los santificados, dice, los llamados, los santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Ahí nos deja saber que tú y yo estamos guardados en Cristo Jesús. Y son sus promesas, no son mías. Son de Él. Miren lo que dice en Juan 17, 11. Dice él esto: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué impactante. Jesús está diciendo claramente que nosotros seamos guardados en el Padre. Él se va al cielo, Él se va a la presencia de Dios, va a morir. Es en Juan 17, es esa oración sacerdotal y sabe que va a entregar su vida. Lo miramos la semana pasada, y se los encarga al Padre. Es impactante. Y luego en el versículo 15, voy a brincar unos cuantos versículos. En el versículo 15 dice Jesús otra vez esto: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién nos va a guardar? Dios mismo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Y todos nos sabemos esos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice esto: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo sabía que si Dios estaba con uno, nada podía separarlo de Dios, ni la muerte, porque sabía que solamente iba a ser una transferencia. El cuerpo se queda, pero iba a la presencia de Dios. Y luego sigue diciendo en el 39, me voy a brincar unos cuantos versículos porque no quiero quedarme aquí toda la noche. Dice en el versículo 39, todo el día: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18. Y en esos momentos Pablo ya está listo para ser, como dice él, derramado como ofrenda para el Señor. Él sabía que iba a morir ya.
Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le escribe esta carta y dice esto: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Pablo estaba pasando por dificultades, y es lo que yo les quise decir temprano. Estaba pasando por dificultades, pero él sabía que iba a morir. Eso no quiere decir que Dios no nos guarda. Dios nos guarda. Sea que vivamos o muramos, vamos a estar en su presencia. Eso es la verdadera salvación, estar en su presencia, que nos ha prometido Él. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesucristo, que estamos guardados en el Señor. Amén. Amén. Y podría seguir dando más y más y más escrituras. Entonces sigue diciendo aquí, y eso me impacta, sigue diciendo aquí a Judas en el versículo 1, ya lo leímos, miramos cada uno de los porciones. Somos llamados, somos santificados o amados en el Señor y guardados en Jesucristo Jesús. Por eso debemos seguir contendiendo, porque sabemos que el Señor ya nos llamó, ya nos santificó y sabemos que estamos guardados en Él. Ahora en el versículo 2 me impacta esto, porque en el versículo 2 dice esto: misericordia y paz, amor sean multiplicadas. ¿Están escuchando lo que dice aquí Judas? Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Cuando nosotros, mis hermanos, déjenme decirle algo aquí. Cuando nosotros, misericordia es que el Señor no nos da lo que merecemos, ¿ok? Misericordia es cuando volteamos hacia arriba y damos gracias a Dios. Paz es cuando sabemos que nuestra salvación está segura en el Señor, que ponemos toda nuestra confianza, todo nuestro ser ante la presencia de Dios. Y luego sigue diciendo: amor sean multiplicados. Cuando nosotros miramos hacia arriba, se puede sentir abajo la paz, que estamos confiados en el Señor, y el amor puede surgir, el amor se puede mirar. Por eso estamos contendiendo. ¿Por qué? Por una atmósfera correcta. Por eso se llama el mensaje o la serie Atmósfera. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el que ha pagado el precio y que Él nos ama y que por medio de Él tenemos salvación, podemos descansar en paz, tranquilamente, sabiendo que nuestra salvación está en Él y se puede expresar el amor en el resto. Y dice Judas que sea multiplicada, que siga siendo la misericordia multiplicándose día con día, que siga reproduciéndose. Una de las cosas es esto: esta carta está dirigida a estas personas que van a pasar dificultades porque hay falsos maestros. Y la única manera que podían ellos seguir adelante y servirle al Señor era por medio de misericordia, paz y amor. Ahora, una de las cosas, cómo combatir a los falsos maestros, es estudiando la palabra de Dios, es conociendo tu palabra. Si tú no lees tu palabra, no vas a conocer la verdad. Necesitamos estudiar y orar. Por eso también estamos diciendo y sacamos esta palabra de contender, de pelear. ¿Por qué? Porque vienen muchos bombardeos en nuestra mente sobre la manera de la vida que está aconteciendo afuera, y nuestra manera de vivir se vuelve una rutina muchas veces, se vuelve deprimente, se vuelve ansiedad, con sed, ya me dio sed, con sed, parece que estamos pasando un valle, un desierto sin agua. Pero aquí Dios nos muestra por medio de Judas en la carta que hemos sido llamados, que hemos sido amados, que hemos sido guardados, y que la misericordia y la paz y el amor en realidad pueden abundar en nosotros si estamos apegados al Señor, si dirigimos nuestra mirada hacia el Señor. Eso va a acontecer. Luego dice esto, y necesitaban escuchar eso porque iban a combatir a los falsos maestros. Ahora, en el versículo 3 nos dice esto, y les dije que me iban a poner ahí en esas frases. En el versículo 3 es donde me impacta también. Dice: amados, una frase tan impactante que no es simplemente una frase que está diciendo por decirle amados, sino que en verdad
él amaba a la iglesia como pastor, él amaba a las personas que les estaba escribiendo y quería dejar saber con exactitud lo que estaba aconteciendo. Miren lo que dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Está diciendo, yo traía un tremendo gozo de poderles decir sobre la común salvación, que nadie es diferente a otro, que la salvación se obtiene por la misma gracia de Cristo Jesús, que todos debemos pasar por el mismo lugar. Me acuerdo que hace unos días tuvimos un devocional sobre cuando Cristo Jesús está con una multitud y le dicen, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te están buscando. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces ahí trae a María y a sus hermanos al mismo nivel que todos los demás, que tienen que venir a Cristo Jesús por medio de ¿quién? De Él, por medio de la cruz. No hay otra manera. Y aquí Judas está dejando saber, amados, quería decirles sobre la común salvación que tenemos. Quería hablar de doctrina, pero ¿saben qué? Cambié todo. Y no sé si a ustedes les ha pasado que quieren escribir una carta o escribirla por medio de computadora y no me salió, deja borrarla otra vez y empezar de nuevo. Así estaba yo creo que Judas. Quería escribir sobre la común salvación que tenía, pero no lo dejaba el Espíritu Santo. Dice, no, tengo que escribir ahora de esto. Y dice él esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es impactante. Déjenme decir una cosa. Judas está diciendo, mis hermanos, es importante que peleemos por lo que creemos. Ahora no está hablando, cuando dice él esto, que contendamos ardientemente por la fe, no está hablando de la fe salvadora, está hablando de la palabra de Dios, de la enseñanza de los apóstoles, porque lo podemos mirar en unos versículos más adelante que dice las enseñanzas de los apóstoles. Entonces no está hablando de una fe salvadora, sino está hablando de la misma palabra de Dios que ya fue escrita. Porque muchos estaban usando la palabra de Dios o la estaban torciendo y estaban quitándole y le estaban agregando. Los falsos maestros empezaron a torcer la palabra de Dios. Y ahí es donde empezó a ver falsas atmósferas, si podemos decir. Ahí es donde empezamos a mirar que tenían otras creencias que en realidad no decía la palabra de Dios y era diferente. Pero Dios quiere que nosotros peleemos porque es lo correcto. Y sabemos que muchos de nosotros peleamos por muchas cosas, ¿sí o no es cierto? Peleamos por el peso que queremos rebajar, ¿sí o no es cierto? Peleamos porque mi voz se oiga bien cuando estoy hablando, o no sé, yo no sé. O en el trabajo, o disciplina constantemente. Creo que hay muchas cosas que podemos pelear, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que contendamos, y eso es pelear. Eso es agonizo, eso quiere decir con agonía, que en verdad nos esforcemos a pelear. Y no somos llamados a ser cristianos pasivos, a estar solamente sentados en las bancas, pero nos está llamando a levantarnos, a pelear por lo que la verdad es. Y muchos de nosotros nos quedamos sentados y dejamos que la sociedad y las redes sociales dicten nuestra vida y pongan nuestra atmósfera como ellos quieren. Pero Dios no dice eso. Dios nos dice otra cosa: que peleemos, que contendamos por algo que es correcto. ¿Y que es correcto? Dios, que es la verdad. Amén, amén. Y sigue diciendo él, tengo muchas notas que no creo que vaya a poder leer. Amén. Los cristianos no estamos llamados a servicio pasivo, sino a la vigilancia en la causa de Cristo Jesús. Usted y yo no estamos para estar pasivos y guardarnos y estar en casa y no hacer nada. Wow, me va a servir la cuarentena para estar durmiendo toda la tarde y todo el día. No, mi hermano, es para contender. Creo que esta pandemia ha pasado por muchas razones, pero creo que si tú eres cristiano, es para que estés doblando tu rodilla y te pongas a orar más, busques el rostro de Dios y leas tu palabra. Eso es impactante. Créeme, mi hermano, las batallas se ganan de rodillas, no acostados en la cama,
durmiendo que pasen los días y decir, ¿sabes qué? Ahí va, a ver cuándo termina. Pero déjeme seguirle, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la tarde. Dice, amados, y vuelvo a repetir ese mismo versículo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Ahora está aquí esto, que ha sido una vez dada a los santos, y ya dijimos que es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Esto es importante porque miren, en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 2, Deuteronomios 4, 2, yo lo voy a leer, ustedes apunten en su casa. Claramente nos dice aquí en Deuteronomios, no añadirás a la palabra que yo os mande, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. En Deuteronomios 12:32 dice otra vez, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, no añadiráis a ello, ni de ello quitaréis. Y luego en Proverbios nos dice 36, dice esto, no añadéis a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. ¿Están escuchando? El Viejo Testamento nos dice, pero usted va a decir, nomás en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. No, el Nuevo Testamento también nos dice, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice esto, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miramos en el Nuevo y en el Viejo Testamento que nos advierte que no quitemos ni pongamos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si vamos a contender por vivir una vida como Dios quiere, por cambiar nuestra atmósfera, por cambiar nuestras vidas, debemos de empezar a orar, empezar a leer nuestra palabra para poder enfrentar esas dificultades que tenemos, esas flaquezas que tenemos también en nuestra vida. Por eso, cuando muchas veces oramos y decimos, fortalece todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas partes de nuestra vida son flaquezas. Y la única manera que podemos hacer que cambien esas flaquezas es contender, es pelear, es esforzarte lo más que puedas para cambiar tu vida. Y la única manera que lo puedes hacer es por medio de Dios, por medio de Él. Porque dice la palabra de Dios que Él va delante de nosotros. Él es nuestra fortaleza. Ya lo leímos temprano, cantaron Castillo Fuerte. No solamente cantaron Castillo Fuerte, pero Judas nos deja saber que hemos sido ¿qué? Hemos sido llamados, santificados, amados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Entonces podemos hacer esto porque estamos guardados en Cristo Jesús. Tenemos a Él. Ahora, para cerrar este círculo, mira lo que dice Judas al final. Al final me impacta esto. Judas 21, 20 hasta el 24, y lo voy a leer rápido. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Otra versión dice con poder en el Espíritu Santo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Escucharon? Nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús. En el principio nos dice que somos ¿qué? Guardados en Cristo Jesús, que Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos santifica. Y luego sigue diciendo en el versículo 22, a algunos que dudan, convencerles. ¿Miraron lo que está pasando? Debemos contender, debemos cambiar la atmósfera, debemos cambiar nuestra manera de vivir, debemos de alcanzar al perdido. Luego dice en el versículo 23, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y luego sigue en el versículo 24, y aquel que es poderoso, ahí está otra vez, nos vuelve a confortar y a exhortar. Judas, por medio del Espíritu Santo, nos deja saber que no solamente somos guardados, pero también dice esto, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿escucharon? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Miraron?
Qué impactante carta. Ustedes la pueden leer en su casa, desmenuzarla, estudiarla, pero estamos viendo que Judas nos llama a contender. Y sí podemos contender porque estamos llamados, porque somos santificados y amados en el Padre y somos guardados en Cristo Jesús. Y aquel que comenzó la obra la va a terminar. A él que comenzó en ti va a terminarlo, mi hermano. Confía en él. Contiende por un cambio en tu vida. Y la única manera va a ser es cuando empiezas a poner a Cristo Jesús primero. Ahora, primero debemos de luchar. Si no luchamos, vamos a estar en el mismo lugar. Mi hermano, levántate de esa cama y empieza a hacer ejercicio. Si invitas a hacer ejercicio espiritualmente, no me malinterpretes. Espiritualmente, ¿qué quiere decir eso? Ejercicio espiritualmente es empezar a orar, empezar a leer tu palabra, empezar a buscar el rostro de Dios para que seas fortalecido y puedas contender esas peleas o dardos que avienta el enemigo. Debemos de fijarnos por lo que es correcto. Y eso es lo correcto, amén. Miramos que Daniel, el profeta Daniel, miramos en el libro de Daniel que él contendió. ¿Se acuerdan cuando estuvo orando 21 días? Vino el enemigo y quiso bloquear, pero él siguió por 21 días orando hasta que recibió respuesta. Mi hermano, podemos pelear. Ahora, no estamos hablando de un pleito que te vas a agarrar y golpes con alguien. No, mi hermano. La guerra que estamos hablando, la contienda que estamos hablando, nos deja saber Pablo en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, la armadura de Dios, ponernos toda la armadura de Dios y seguir orando. Esa es la mejor arma que podemos tener. Amén. Creo que todos podemos... tenemos creencias y son una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero déjeme darle un punto, 2 puntos nomás y seguimos para la otra semana. ¿Okay? 7 perspectivas correctas para cambiar el contender por la atmósfera. Primero es la restauración completa de la iglesia. Primero es una mentalidad de iglesia a una mentalidad del reino. La restauración completa de la iglesia, tanto individual como la casa. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo importante es esto. Nosotros estamos con una mentalidad que nomás es la iglesia y venimos aquí, nos reunimos y es todo. No, el reino de Dios es más que eso. La iglesia es más que eso. Estamos fuera de estos edificios y debemos de empezar a pensar que no solamente estamos aquí, debemos estar afuera y debemos de llevar el evangelio de Dios. Mira lo que pasa en el capítulo 3 de Hechos, 19 a 21. Y rapidito porque el tiempo se nos va acabando. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. 21. Y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Creo que nosotros tenemos una mentalidad de que nomás es la iglesia y es todo. No, Dios quiere restaurar vidas, Dios quiere restaurar familias, Dios quiere restaurar matrimonios, hijos, hijas, y debemos de empezar a entender. Por eso comenzamos en Santiago y por eso usamos el ejemplo de Judas, que contender y que somos salvos y que somos llamados y que somos guardados en Cristo Jesús y amados por el Padre. Entonces, por eso comenzamos en eso, porque quisimos dejarles saber a ustedes, mis hermanos, que en verdad podemos contender, podemos pelear. Podemos pelear y podemos hacerlo afuera también. Venimos a la iglesia. ¿Cuándo nosotros pueden decir amén? Y es cierto. Venimos a la iglesia y pensamos que aquí va a pasar todo. No, lo que pasa es afuera también. Miramos, Pedro está predicando y les dice a todos los que están predicando. Él no se aguardó solamente en sus hermanos, sino que predicó a los demás, a los que no tenían a Cristo Jesús. Y les dijo que se arrepintieran, que vinieran a Dios. Que van a venir momentos de restauración. Va a haber restauración. Y cuando habla aquí Lucas sobre restauración, está hablando de lo que es la tierra, de lo que es el planeta. Creemos que Dios va a restaurar todo. Va a llegar un momento.
Entonces nuestra mentalidad debe de cambiar en la manera que no nomás aquí en la iglesia, pero debemos en estas 4 paredes, pero debemos de salir hacia afuera. El punto número 2 que les puedo dar, y con eso cerramos y seguimos para la siguiente semana. Punto número 2, desde sostener el fuerte hasta tomar la ciudad, el crecimiento de la iglesia. Quiere decir esto, que nosotros, en vez de estar en nuestro hogar sin hacer nada, es salir de nuestro hogar. No me malinterprete, mi hermano. Miren, vamos a mirar Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, rapidito. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número así de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Qué impactante historia de Pedro. Y no era Pedro, era el Señor que estaba con él. Él cambió la atmósfera. Eso es lo que estamos hablando. Una de las cosas que no debemos de estar sentados en nuestro hogar. Debemos de ser de esas personas que vamos y hacemos lo que Dios nos ha mandado a llamar. Y por eso Judas nos dice claramente que somos llamados. ¿Somos llamados para qué? Para que el reino de Dios siga creciendo. No estando en nuestras 4 paredes cuando venimos a la iglesia aquí. No, que salgamos, que hagamos el trabajo de un evangelista. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, sabiendo que Timoteo era un pastor y que estaba en la iglesia, que no era evangelista, pero era necesario que hiciera el trabajo de un evangelista. Era necesario que él predicara también y diera lo que es las buenas nuevas a todos. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es importante, mi hermano, que no nos sentemos en nuestra casa sin hacer nada. Ahora déjeme decir una cosa. Usted va a decir, entonces, pastor, lo que usted quiere decir es que ahorita que está pasando el coronavirus, nosotros andemos predicando. No, mi hermano, hay que ser sabios en lo que vamos a hacer. Creo yo que es importante, si Dios nos dice que nos quedemos en casa, hay que quedarnos en casa. Pero hay maneras como comunicar el evangelio. Use sus redes sociales. Si a usted le gusta estar en internet, o en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, o en Snapchat, o en Twitter, o todas estas redes sociales, estas plataformas que puede usar para que el reino de Dios se expanda, hágalo. No se quede ahí. Ha sido llamado de lo alto, y ha sido llamado para que venga, para que los demás conozcan a Jesucristo. Cuando estamos hablando del punto número 2, es tomar la ciudad, no quedarnos en nuestras fortalezas, no quedarnos en nuestra casa, no quedarnos en nuestro lugar, sino que la iglesia debe de seguir creciendo, así como Pedro cuando predicó, así como cuando Pedro predicó, decía la palabra, dice la palabra de Dios, no decía, dice la palabra de Dios, que la iglesia crecía, y crecía porque Cristo Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él la está edificando, Él la está haciendo crecer. Créanme, yo no quiero competir con ninguna otra iglesia, porque no es mía, es de Cristo Jesús. Y ni quiero competir con Cristo Jesús. Él es el que la va a edificar, Él es el que la va a hacer crecer. Pero sí nos ha dicho que nos levantemos y empecemos, como les dije temprano, a hacer ¿qué? Ejercicio espiritual. Si no, nunca vamos a crecer. Mi hermano, los dejo con estas palabras. De verdad necesitamos cambiar, contender, pelear por un cambio en nuestra vida, que haya un cambio de atmósfera, que en verdad cambie nuestra manera de pensar. Y no va a cambiar al estar sentados en nuestros asientos, no va a cambiar nuestra manera de pensar al estar acostados todo el día, no va a cambiar al estar en las redes sociales todo el día, y no va a estar cambiando nuestra mente al ver novelas todo el día. La única manera que puede cambiar es por medio de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, por medio de oración. En Romanos 12 nos dice claramente, ¿qué dice? Que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y seguimos la semana que viene con esta serie. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Y para aquellos que no conocen a Cristo Jesús, si ustedes quieren ser, y el Señor los está llamando. El Señor está llamando tu vida.
El Señor quiere cambiar tu vida y quiere amarte, quiere santificarte y quiere guardarte. Entrega tu vida hoy. Vamos a orar primero por aquellas personas que no conocen a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Padre, yo sé que dice tu palabra que nunca regresa vacía. Pedimos por aquellas personas que nos están escuchando hoy en este día, que no te conocen, Señor. Hoy que vengan a ti, que te acepten en sus vidas, Señor. Tú eres Señor. Tú nunca has dejado de ser Señor. Tú eres Dios Todopoderoso. Y lo escuchamos hoy, que tú no te vas a negar a aquel que viene a ti, Señor. Pedimos a aquella persona que ha reconocido que es un pecador, que venga a ti, Señor. Pedimos, Señor, por la vida de él, que lo fortalezcas en este nuevo caminar, que te acepte como Señor y Redentor, que ha sido un pecador y que necesita de un Salvador, que acepte que has tú, Señor, resucitado de entre los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre. Hoy en esta tarde levantamos a cada persona que te acepta hoy, Señor, que sus corazones sean cambiados. Tu palabra dice que hemos cambiado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y eso lo creo por aquellas personas que hoy en este día te aceptaron, Señor. Y pido no solamente por ellos, pido también por tu cuerpo de Cristo, Señor, que nos ayudes a seguir adelante y que nos sigas animando, que nos sigas fortaleciendo para hacer tu voluntad, Señor. Y que tomemos, que empecemos a contender por lo correcto, que eres tú, Señor, que vivas en nuestras vidas. Padre, gracias en verdad por este mensaje y gracias por tu hermosa palabra. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ahí en sus casitas, amén. Dios me los bendiga y nos seguimos viendo por medio de YouTube y esperemos que pronto nos miremos aquí en la congregación. Espero ya muy pronto vernos y glorificar a Dios juntos. Dios me los bendiga, los amamos y nos miramos para la siguiente. Bendiciones.